Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, soy la doctora Fernanda López, soy médico funcional y hay un tema que quiero compartir con ustedes ya hace un buen tiempo que me vienen consultando, que es la relación que hay actualmente entre el COVID y nuestro metabolismo. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Entonces, preparé un tema súper interesante para poder explicarles ¿a qué nos referimos con tener salud? Y son 5 parámetros que yo quiero presentarles para que ustedes puedan evaluar si realmente están con una buena salud metabólica. Entonces, para poder empezar el tema de hoy, quiero mostrarles que existen 5 parámetros que vamos a tomar en cuenta para saber si estamos con una buena salud metabólica. Por lo tanto, en estos 5 parámetros, vamos a tomar en cuenta la glucosa. La glucosa es un marcador bastante importante porque lamentablemente nuestra alimentación hoy en día es a base de carbohidratos, es a base de azúcares, es a base de azúcares industrializados. Entonces, para saber si estamos con salud, uno de los parámetros es la glucosa. Aquí yo le puse los valores para que si es que ustedes tienen la medición o el análisis o se lo quieren hacer, para que puedan tener un parámetro y saber cómo están. Entonces, aquí en la glucosa, lo normal es de 70 a 100 miligramos y la hemoglobina glicosilada también es un buen marcador súper importante. ¿Qué me mide la hemoglobina glicosilada? Mide cuánto ha tenido mi cuerpo de azúcar los últimos 3 meses. Entonces, nos da un valor de los últimos, de los pasados 3 meses, cómo está el azúcar en nuestro cuerpo. Y aquí están los valores, ¿no? Menor a 5.7%. Otro de los valores que debemos tomar en cuenta para saber si estamos con buena salud es la insulina. Esta insulina es una insulina en ayunas, donde los valores ideales de esta insulina pueden oscilar entre 0.7 a 7 milimoles. Sin embargo, yo les comento que con mis pacientes me gusta mantener los valores bastante bajos, valores como 2.5, 3, esos son para mí ideales de insulina, ¿no? Por lo tanto, la insulina se tiene que mantener baja. Es impresionante cómo tener una resistencia a la insulina significa que estos valores de insulina en ayunas están mucho más elevados. Inclusive he tenido pacientes que han llegado a una insulina en ayunas en valores de 45, eso es terrible, es altísimo, es sumamente dañino para nuestra salud. Entonces, ¿cómo está tu insulina? ¿Cómo está tu insulina en ayuno? Otro de los parámetros que vamos a utilizar para saber si tenemos una buena salud metabólica es el perímetro del abdomen. ¿Cuánto mide tu cintura? En las mujeres, lo normal es hasta 88 centímetros de circunferencia y en hombres hasta 102. ¿Y esto por qué es importante medir la cintura? Porque esto no es algo estético. El perímetro abdominal nos va a decir, además de la grasa subcutánea que vayamos a tener por fuera de nuestro abdomen, la grasa visceral, esa es la más dañina. La grasa visceral es la que recubre todos nuestros órganos. La grasa visceral está por dentro. La grasa visceral recubre hígado, la grasa visceral recubre riñones. Entonces, esa es la grasa más dañina y la que nos da ese abombamiento de nuestro abdomen. Entonces, qué importante es saber cuál es tu perímetro abdominal. Y además es interesante, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque también cuando nosotros sabemos el perímetro abdominal, sería muy interesante saber cuál es la cantidad de grasa visceral que tenemos, porque yo tengo pacientes en mi consulta, gente delgada, donde en realidad no tienen mucha grasa por fuera, mucha grasa subcutánea, sin embargo la grasa visceral está altísima. Y esa grasa visceral es a raíz de un exceso de consumo de azúcar, sobre todo azúcar industrializado, que tengan jarabe de maíz, exceso de frutas, la fructosa también produce eso. Entonces, ¿cómo está tu perímetro abdominal? Y vamos a seguir avanzando con los parámetros, y aquí vemos la relación triglicéridos y colesterol HDL. Los triglicéridos tienen que estar por debajo de los 100.
triglicéridos arriba de 100, 150 son dañinos para nuestra salud, son inflamatorios y nos predisponen a tener enfermedades. Y el colesterol HDL es un colesterol, es el colesterol que nos va a ayudar a construir nuestro cuerpo, es un colesterol bueno. Como lo hablo siempre, la gran cantidad de nuestras hormonas se forman a partir del colesterol, la mielina que recubre las neuronas están formadas por colesterol. Entonces, el HDL, colesterol, es un colesterol bueno. Los valores del HDL tienen que oscilar entre 50, 60, 70 aproximadamente. Y lo ideal de los triglicéridos es que estén de 70 para abajo. Por eso aquí les he puesto una relación triglicéridos HDL 1 a 1. Si pueden llegar a un 60, es lo óptimo para tener una buena salud. Y la presión arterial también es súper importante, porque lo normal en la presión arterial es 120/80. Yo veo gente joven en mi consulta, personas de 30 años, personas de 25 años, que ya están con una presión arterial elevada. Entonces, vamos a tomar todos estos parámetros para saber qué tan saludables estamos. Y además, no tiene que haber ningún tipo de consumo de medicación para saber que estamos metabólicamente sanos. Entonces, son estos 6 parámetros que vamos a tomar como referencia de estar saludables, ¿no? Entonces, tomamos el nivel de insulina, tomamos el nivel de glucosa y hemoglobina glicosilada, tomamos la relación triglicéridos y colesterol HDL, tomamos en cuenta la presión, el perímetro, la circunferencia abdominal, que es muy importante, y tener en cuenta cuáles son las medicaciones que se está tomando, porque estar saludable, estando saludable no tendríamos que consumir medicamentos. ¿Y esto por qué se los comento? Porque he recibido muchas preguntas de mis pacientes, de los seguidores que me dicen cómo en gente joven se está produciendo. La gente joven se está muriendo por COVID, la gente joven está débil, si se supone que el COVID solo afecta a los adultos mayores y en gente joven no va a tener un impacto. Entonces yo quiero mostrarles que estos son los 5 parámetros que vamos a tomar en cuenta para saber si tenemos una salud óptima. Entonces, qué interesante saber que en Estados Unidos hicieron un estudio de varios años, que aquí se los voy a compartir, para ver cómo estaba la salud de la población. Entonces, aquí está el estudio, ¿cuál es la prevalencia de una salud óptima en adultos americanos? Vamos a hacer la comparación porque muchos de los otros países latinoamericanos utilizamos como referencia a Estados Unidos y además adquirimos costumbres de alimentación de lo que han adquirido en Estados Unidos, tanto es que nosotros seguimos el modelo de la pirámide de alimentación de Estados Unidos. Entonces, este estudio se realizó desde el 2009 al 2016 y se basó en esos parámetros que yo les he comentado. Entonces, fueron aproximadamente 7 años de estudios donde, ¿qué encontraron ellos del 2009 al 2016? Y aquí yo les quiero comentar, ¿no? Ellos utilizaron, lo vamos a subrayar aquí, la circunferencia, aquí está, se los estoy subrayando en hombres, mujeres, el azúcar en ayunas, que tiene que estar menor a 100 miligramos, la hemoglobina, la presión alta, la presión en realidad que tiene que estar menor a 120/80, la cantidad de triglicéridos para estar óptima tiene que estar a menor de 150, es más, menor de 100, y el colesterol HDL, que tiene que estar arriba de 40 o 50, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y cuando hicieron estos análisis en la población, ¿qué fue lo que encontraron? Y esto es súper interesante, porque encontraron que la prevalencia, que se los voy a subrayar, de la salud metabólica es alarmantemente baja. O sea que de esos 5 o 6 parámetros que estamos hablando, vamos a ver cuántas personas lo tienen esos parámetros completos. Entonces la conclusión de este estudio, de hecho, es que es alarmante porque las personas no están teniendo esa salud metabólica óptima.
Y aquí yo les quiero mostrar más abajo en este estudio que hay un cuadro bastante interesante que nos agrupa la salud metabólica por edades, ¿ya? Entonces aquí vamos a fijarnos en esta tablita, donde cuál es la prevalencia de la salud óptima metabólica, tomando en cuenta esos 6 parámetros que tomamos al inicio. Vamos a ir entre mujeres y hombres. Entre mujeres y hombres, las mujeres tienen una mejor salud metabólica que los hombres, pero lo que yo les quiero mostrar en realidad, donde quiero dar énfasis, es en la edad. Entre los 20 a los 39 años, que estamos nosotros, gente joven, se supone que personas que tienen un buen sistema inmunológico, entonces de los 20 a los 39 años, solo el 23% de la población tienen esos 6 parámetros óptimos. Eso es terrible porque se supone que la gente joven está saludable, ¿no? Pero vemos que de los 20, aquí está, de los 20 a los 39 años, solo el 23% tiene esa salud metabólica. De los 40 a los 59 años, solo el 9% de esas personas están con los 6 parámetros. Es impresionante. Y aquí ni que se diga las personas arriba de los 60 años. Esas personas están, solo el 2% de esa población tiene esos 6 valores metabólicos normales. Y es verdad, porque nosotros pensamos que el envejecer es sinónimo de enfermarnos. Entonces, llegan a la consulta personas con 40, con 50 años que están tomando 1, 2, 3, 5, hasta 10 medicaciones y piensan que es normal porque es la edad. Pero nos damos cuenta que solo el 2% de la población en la que se hizo ese estudio está con los 6 valores metabólicos dentro de lo normal. Entonces, ¿realmente estamos con buena salud a nivel mundial, toda la población, para enfrentar ese coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa que podamos tener? ¿Por qué hago este realce? Porque yo he tenido pacientes de 20 años con una terrible resistencia a la insulina, con presión alta, con excesiva grasa visceral. Esa persona es joven, pero esa persona no es saludable. Esa persona ha construido su cuerpo en base a un material donde no va a estimular tener buenas defensas, ¿no? Aquí yo quiero hacer un paréntesis y comentarles algo que yo hablo siempre con mis pacientes, que es el cuento de los 3 chanchitos, donde cómo construís tu casa. ¿La construís con paja, la construís con madera o la construís con cemento? Porque el viento va a ser el mismo. Las infecciones virales las vamos a tener todos los años. Y es más, van a ser peores que el coronavirus. Entonces, ¿cómo estamos construyendo nuestro cuerpo? Aquí este estudio está claramente mostrando que no estamos construyendo en base a una buena salud. Entonces, de los 20 a los 39 años, solo el 23% de la población tiene esos 6 valores, 6 parámetros saludables dentro de valores normales. De los 40 a los 59 años, solo el 9%, y arriba de los 60 años, solo el 2.1%. Entonces, el problema no es la enfermedad o la virulencia o qué tan infecciosa es la enfermedad. Aquí vemos que en realidad lo que estamos es enfermos por dentro. No tenemos una salud, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando con lo que he preparado aquí para que podamos compartir. Y este es otro estudio porque es impresionante. Yo les comento que donde yo vivo, en Santa Cruz, en Bolivia, aproximadamente el 80% de las personas deben tener resistencia a la insulina. Y en Estados Unidos los valores son arriba del 80% de las personas que tienen resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina también está asociada con la obesidad, también está asociada con la inflamación. Y aquí en este estudio yo les quiero mostrar la implicación que tiene ser obeso, la implicación que tiene tener sobrepeso y la mortalidad que existe en conjunto con el coronavirus. Entonces aquí les dejé resaltado que la obesidad es la causa preexistente totalmente asociada a muertes cuando hay la infección por el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que está matando al paciente? ¿El coronavirus o la condición preexistente que ya tiene ese paciente? Inclusive aquí mismo muestran que la prevalencia de la obesidad
en los adultos era mucho mayor en Italia comparado con China, ¿no? Lamentablemente en Italia era una población adulta. Vimos en el anterior estudio que solo el 2% de la población arriba de los 60 años está saludable. Italia era una población adulta, una población enferma, una población donde había mucha contaminación respiratoria. Entonces, la gran mayoría de esos pacientes en Italia iban a fallecer en esta temporada o hasta fin de año. Pero como estaban por dentro, el coronavirus solo aceleró ese proceso. Y aquí vemos el estudio que muestra claramente cómo la obesidad fue mucho más afectada en Italia en relación con las muertes que en China, ¿no? Eso quería mostrarles en este estudio. Aquí hay otro estudio que lo preparé con esta partecita que dice: muchos reportes alrededor del mundo identifican a la obesidad y a la obesidad severa como un riesgo para hospitalización y ventilación mecánica. Entonces, una persona que está obesa, una persona que tiene sobrepeso o va a progresar a una obesidad y no tiene ya esos 6 parámetros de metabolismo saludable, ya sea con coronavirus o con cualquier otra enfermedad infecciosa, le va a ir mal, porque aquí vemos que aumenta el riesgo, ser obeso aumenta el riesgo para hospitalizarte y además recibir respiración, ventilación mecánica, ¿no? Qué terrible había sido estar obeso, y lamentablemente estamos viviendo una epidemia de diabetes y obesidad también. Aquí hay otro estudio que les quiero mostrar, y este es súper interesante porque me han estado preguntando también sobre las vacunas, sobre qué tan efectivas son, ¿será que me vacuno, será que no me vacuno? Y este estudio es bien interesante porque muestra la respuesta que tiene tu organismo. Este es con una vacuna de la influenza, ¿no? Pero vale para coronavirus también, porque es como responde nuestro cuerpo a una vacuna. Entonces la respuesta es la misma. La obesidad asociada con una mala respuesta inmunológica en vacunas de los humanos. Entonces, ¿qué nos significa? ¿Qué nos está diciendo esto? Perdón, ¿qué nos está diciendo esto? Y aquí yo les quiero mostrar una tabla que ellos pusieron de las personas que se vacunan y las personas que no se vacunan. Miren qué interesante. Perdón, es esta de aquí abajo. Miren qué interesante. Una persona saludable, aquí estamos tomando una persona saludable en estos 3 cuadros. ¿Qué significa una persona saludable? Una persona que tiene esos 6 parámetros que hablamos al inicio, totalmente dentro de valores normales. Una persona saludable tiene una buena respuesta a una vacuna, una persona saludable. Aquí vemos que se incrementa inclusive la producción de toda la línea celular hasta en un 75%. Pero miren qué interesante cómo una persona con sobrepeso y cómo una persona con obesidad tiene una menor respuesta a la vacuna. O sea que una persona con sobrepeso y una persona con obesidad, además de tener más riesgo de complicaciones, además de tener un riesgo de morirse por el coronavirus, además no le funcionan las vacunas. Entonces, vamos a seguir avanzando un poco más porque es muy importante cómo estamos por dentro, ¿no? Entonces aquí con este estudio les quiero mostrar de que la vacuna también va a afectar a nuestra salud, pero de acuerdo a cómo estamos. Si estamos con sobrepeso, si estamos con obesidad, no va a funcionar de manera eficiente la vacuna. Bien, vamos a... Ahora, este otro estudio que yo quería comentarles, porque estamos hablando de todos estos parámetros que necesitamos para estar saludables y qué relación tiene con la inmunidad y con nuestro estilo de vida, ¿no? Vimos que primero la obesidad está relacionada con una infección más fuerte del coronavirus, y eso está relacionado también con el perímetro abdominal que hablamos al principio. Este es un estudio interesante que muestra el impacto de la hiperinsulinemia en el desarrollo de hipertensión en pacientes que tenían la presión normal, cómo se desarrolló o qué relación tiene la resistencia a la insulina con la presión alta. Y fue un estudio de 4 años. Es bien interesante, se los voy a dejar aquí para que lo puedan leer. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina, es interesante porque esa insulina lo que hace es que en el riñón
el riñón elimina, filtra, elimina todo el exceso, inclusive de sodio, porque nosotros necesitamos el sodio o la sal para tener conexiones en nuestro cuerpo, es indispensable la sal. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, el riñón no elimina de manera efectiva ese sodio. Por lo tanto, nuestro cuerpo se dificulta en eliminarlo y eso va a contribuir a aumentar la presión, claro que sí. Y además, si nosotros tenemos resistencia a la insulina, definitivamente tenemos inflamación endotelial en nuestras paredes arteriales. Entonces, la resistencia a la insulina va a aumentar la presión, no es la sal la que aumenta la presión. Lo que hay que corregir es la resistencia a la insulina que está impidiendo que ese riñón elimine de manera efectiva ese sodio y hace que nuestro cuerpo entre en un desbalance. Por lo tanto, dejar de consumir sal es algo dañinísimo para nuestra salud. Y vale la pena que más adelante también les haga un tema sobre la importancia de la sal en nuestra salud. Entonces, el resultado, la respuesta no es dejar de comer sal. Lo que tenemos que hacer es disminuir esa resistencia a la insulina. Entonces, disminuyendo la resistencia a la insulina, la presión se normaliza. Entonces, bueno, volvemos a qué es lo que ocasiona la resistencia a la insulina, que muchos saben, el consumo excesivo de carbohidratos, el consumo de aceites vegetales, el consumo de carbohidratos refinados. Aquí otro estudio interesante que quiero compartirles, que es cómo la glicación de las proteínas interfieren con nuestras defensas que se llaman natural killers. ¿Qué significa la glicación? Un exceso de consumo de azúcar ocasiona inflamación en nuestro cuerpo y qué interesante que eso está relacionado directamente con la función de los natural killers. ¿Qué hacen los natural killers en nuestro cuerpo? Y aquí se lo he puesto resaltado. Los natural killers son células del sistema innato que promueven las defensas contra tumores y células virales. Entonces, azúcar alta en sangre disminuye la acción de los natural killers, de los linfocitos natural killers. Disminuyendo la función de los linfocitos natural killers, somos más predispuestos a tener células tumorales y infecciones virales. Y eso está relacionadamente con la glicación, que está relacionada con la resistencia a la insulina, que está relacionado con un exceso de azúcar. Qué interesante saber cómo funciona eso. Aquí quiero mostrarles también otro estudio súper interesante, porque nosotros en esta época de coronavirus queremos cuidar la inmunidad, queremos subir la inmunidad, queremos estar fuertes por dentro, pero tenemos que saber qué es lo que nos está enfermando, ¿no? Este es un estudio igual súper interesante, cómo la obesidad y la resistencia a la insulina dañan a nuestra parte inmunológica, a nuestra inmunidad. Y aquí voy a ir directo a lo que quería mostrarles, que aquí, por ejemplo, en este cuadrito que está súper bonito, son las células grasas, las células adiposas que tenemos en nuestro cuerpo. Esto es una persona lean, una persona saludable, una persona con buena proporción de masa muscular. Vemos aquí la cantidad de células que tiene esa grasa. Porque se nota mucho la diferencia, ¿no? Una obesidad temprana, que esto es un sobrepeso, y ya una obesidad establecida. Vemos que hay muchos más marcadores inflamatorios, vemos que hay muchas más células inmunológicas, y qué interesante que el estar con sobrepeso, el estar con obesidad, nos inflama. ¿Y qué significa estar inflamados? Significa que todo el tiempo estamos activando un sistema de alerta en nuestro cuerpo. Alerta, 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 alerta. Por lo tanto, si tenemos obesidad, estamos activando el sistema de alerta todo el tiempo. Nuestras defensas están aquí alteradas todo el tiempo. Cuando realmente las necesitemos para enfrentar una infección viral o cualquier otro tipo de infección, esas células, además de que ya van a estar cansadas, hablando de manera didáctica, esas células van a estar cansadas y además no van a haber en gran cantidad para defenderte. Entonces, el sobrepeso y la obesidad nos llevan a una inflamación y esa inflamación activa ese sistema de alerta que está en alerta todo el tiempo y cuando ya se nos viene una infección donde nuestro cuerpo tendría que defenderse, no va a defendernos de manera óptima.
Entonces, aquí quería mostrarles este estudio súper interesante. Y, bueno, los productos, este igual es un artículo súper interesante, como los productos finales de la glicación avanzada. La glicación avanzada es el exceso de azúcar en nuestro cuerpo y su importancia en enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, ¿no? La glicación no solo hace que nos dé inflamación, sino que también ocasiona un estrés oxidativo en nuestro cuerpo, aumenta producción de radicales libres, interfiere en absolutamente todos los mensajeros que tiene que mandar a nuestro cuerpo. Entonces, el comer azúcar, exceso de carbohidratos, tener una base, una alimentación en base a carbohidratos, o tener como referencia la pirámide de alimentación de Estados Unidos, es lo que nos ha llevado a lo enfermo que estamos hoy en día. Porque la epidemia del coronavirus no es que el virus cada rato va mutando, el virus cada rato va cambiando, o no, es depende de cómo estamos por dentro para recibir esa infección y cómo nuestro cuerpo puede luchar en contra de esa infección. Entonces, esos son los 6 parámetros que necesitamos saber si estamos saludables. ¿Cómo está el azúcar? ¿Cómo está la hemoglobina glicosilada? ¿Cómo está tu insulina en ayunas? ¿Cuál es tu perímetro abdominal? ¿Cuál es la relación triglicéridos y colesterol HDL que tenés en tu cuerpo? ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Y estás consumiendo algún tipo de medicación? Porque en ese estudio, primero que les mostré, la gente joven solo está saludable en el 23%. Entonces, el coronavirus y cualquier otra enfermedad infecciosa nos va a afectar de acuerdo a cómo hemos construido nuestro cuerpo, qué le damos a nuestro cuerpo. Entonces, espero que haya quedado claro esos 6 parámetros. Si tienen alguna duda, con todo el gusto pueden hacérmela. Espero que haya quedado claro, espero que empecemos a trabajar todos sobre esta salud que necesitamos tener, esa salud metabólica que necesitamos para enfrentarnos a todas las enfermedades y estrés que vayan a presentarse dentro de nuestro cuerpo. Así que va a ser hasta una próxima. Les invito a que me sigan en Instagram. En Instagram publico todos los días mi estilo de vida, qué es lo que yo como, todo con el fin de informar y educar para que puedas tener un mejor estilo de vida.